Primera parte. Mentiras y engaños. La falsedad que acompaña a las grandes mentiras. Ha de suponerse que todo engaño no ha sido mera casualidad. Dicen algunos, los supuestamente bien intencionados, que todo se debe a que la humanidad no está preparada para saber y conocer la verdad. Que todo aquello sería para la humanidad algo que provocaría un pánico general, pero es ridículo pensar semejante cosa. La fuerza de la naturaleza ha hecho que, a través de una larga historia de desastres y tragedias, la humanidad, golpeada y humillada por los embates de los elementos, no haya tenido otra alternativa que levantarse y seguir adelante. De ahí que la verdad es otra. Omitir es igual que un engaño. Mentir no es más que una vil farsa. Es simple. Aquellos que han mantenido sus mentiras a través de los años, no se atreven a hablar, por dos razones fundamentales. Una es, por temor a las represalias que, sin lugar a dudas caerían sobre ellos, debido al gran daño que han ocasionado con su nefasto, manipulativo y sórdido proceder. Otra razón es porque no conciben la idea de perder el control sobre todo aquello que les brinda bienestar, riqueza y poder. Existe un tercer elemento que es necesario mencionar. Siempre han intentado disponer de la verdad como una herramienta de sometimiento, a la vez que de directo beneficio personal, particular y exclusivo. La verdad es algo a lo cual temen, ya que están conscientes de que de conocerse y difundirse, terminaría su reinado y control. Ellos saben que mienten. Ellos hablan mentiras para que todos crean en ellas y se sometan a través de verdades a medias, o simplemente, a través de verdades dulces. De esa forma ocultan la realidad, de manera parcial, o total. Pero hay muchos, muchísimos es la verdad, que conocen desde hace mucho tiempo sobre esta manipulación. Son ellos quienes han mantenido, en el poder de sus conocimientos, el haber estado combatiendo, desde el anonimato, toda esta bravata de odiosas mentiras. Los que dicen representar los intereses del pueblo, jamás lo han hecho, y menos lo han sentido en sus sombríos corazones. La primera mentira de todas, es esa. Hablar de toda aquella interminable lista de mentiras y engaños, sería muy extenso y complicado. Por lo demás, ellos han diseñado un pulido sistema de desprestigio, difamación y burla, contra quienes osen develar todo aquello que vaya contra sus planes manipulativos, para de esa forma, echar por tierra, cualquier intento de sacar la verdad al descubierto. Desde la persecución más ensañada y odiosa, hasta el asesinato y la desaparición. Complejos mecanismos que son llevados a cabo, por un ejército, de leales subordinados. Pensar que esto no es así, golpea ferozmente, el frágil mundo de la ingenuidad. Es cierto que existen misterios colosales y maravillosos, que bien podrían ocasionar gran daño, si son dados a conocer, y cayeran, de esta forma, en manos equivocadas. No hay que descartar esto. Bien podría ser que algo trágico ocurriera, y se hace necesario ser prudente, a la hora de difundirlo sin un cuidadoso filtro, pero de lo que verdaderamente trata todo esto, es de que hay, y existe, una importante cantidad de conocimiento que se ha mantenido, convenientemente para unos pocos, oculto y bajo 7 llaves. Para algunos de nosotros, nos es útil escuchar mentiras, cuando ya conocemos la verdad. Nos sirve para diametrar la magnitud de sus maquinaciones. Los que ostentan el poder, dejarán entrever su enojo y enfado, cuando sean descubiertas sus mentiras. Es por ello por lo que no son quienes dan la cara ante el mundo. Optarán por ser representados por quienes, muchas veces, tampoco se enteran de que a ellos también les mienten. El gobierno de las sombras está íntimamente ligado al reino de la muerte. Segunda parte. Trauma y enfermedad. Los humanos son seres frágiles, susceptibles a las causas de índole caótico y de fuerza avasalladora. Su estado básico es netamente emocional.
se sitúan en una escala evolutiva que está por sobre los minerales, pero más bajo que la naturaleza. No son lo que dicen ser, ni cómo se muestran. Tan solo es ver y observar sus tejidos blandos y tremendamente vulnerables. No poseen mayor poder que el que puedan ostentar tras una coraza, o una armadura, o blandiendo una poderosa arma entre sus manos. Son frágiles, mas no por ello son débiles. Los hay quienes pueden llegar a dominar el difícil y muy exigente arte de la guerra. Como tal, son todos ellos, belicosos, orgullosos, inconscientes y destructivos. Todos, sin excepción. Y aunque haya quien diga lo contrario, y mencione a personas santas, en una interminable lista de mártires y devotos, aún así, estos últimos, fueron débiles en su fe, como también así, fueron víctimas de su propio avance. Cualquier fuerza que vulnere su estado apacible, genera en ellos una serie de síntomas intensos, y de conflicto, muchas veces permanente, que los deja en un estado de gran alboroto mental y emocional, siendo incapaces, por sí solos, de salir de aquellos estados de calamidad. Todo esto, y más, genera en ellos, algo a lo cual se le denomina trauma. Pese a que hay quienes dicen haber podido salir adelante, y haber superado esto, la verdad es que no lo llegan a lograr por completo. Siempre quedarán en ellos vestigios de aquellos acontecimientos que, apenas aparezcan los más pequeños indicios de sus otroras pesadillas, resucitarán en ellos los efectos desastrosos de sus traumas. Al final, ya sean lesiones o daño, sus cuerpos físico, mental y emocional, serán afectados por el desenlace de los complicados paradigmas de su existencia, y por los efectos intrínsecos de su lenta evolución. El gran paradigma de la especie humana, es que cualquiera de sus integrantes y congéneres, puede ser fácilmente sustituido por otro como él. Al final, las revoluciones que impulsa y promueve la humanidad, es un paradigma constante con un patrón de conducta que cada cierto tiempo, prolongado o no, exacto o impreciso, vuelve a generar para sí, los mismos puntos de inflexión, para recomenzar todo de nuevo, desde cero. ¿Se puede salir de un trauma? No, no se puede. Solo se puede aprender a evitarlos, mucho antes de que se presenten. Y la única forma es, salir de la ignorancia. La enfermedad, es un desquicio energético, que revierte su condición, y vuelve los estados de pureza, en elementos tóxicos y dañinos, contaminados por la mala utilización de las esencias, en el equivocado avance del ser. La enfermedad es la consecuencia. Mas, la enfermedad, no es la causa. Los caminos que recorre el ser humano están tapizados de errores. Su ciclo natural se ve interrumpido por la equivocada decisión. Aquella que sucumbe ante las manifestaciones del ego. Algo que pocos conocen. Algo que pocos admiten. Algo que muy pocos son capaces de enfrentar. La enfermedad es la suma de una larga lista de malas decisiones. Y mientras se atiendan tan solo sus manifestaciones, jamás existirá la posibilidad de hallar la cura. Diestros serán quienes atiendan los efectos que causa en el cuerpo físico, mas muy lejos se hallarán del epicentro que hace estragos en lo más profundo de sus almas. Las enfermedades son en su gran mayoría, casi todas, kármicas. Un concepto conocido desde hace mucho, y desde siempre. Algo que hoy es motivo de burla, y de escepticismo. Pobre de aquel que sus creencias fútiles, lo mantengan con una fe ciega, en aquellos que no son más que, ciegos en medio de la más completa oscuridad. Tratan el cuerpo, como si éste no poseyera alma. Tratan la mente, como si ésta no poseyera espíritu. Se han apoderado de las verdades antiquísimas, para omitir sus misterios.
puesto que toda falta cometida, por pequeña que ésta haya sido, todo mal ocasionado a otros y a la vida, quedará registrada como una deuda que será necesario pagar, a través de la propia experiencia, y a través del propio escarnio. El camino espiritual es necesario vivirlo sin mácula. La ascensión del alma, solo se llevará a cabo, cuando haya sido cancelada hasta la última deuda. La enfermedad, es un medio por el cual se depura el alma. La aflicción que esto origina no es a causa de un ser, injusto y cruel, que clama venganza. Nada de eso. La enfermedad es la consecuencia de haber hecho caso omiso, a lo que por ley se tiene como dictamen infranqueable, que permite que todo exista y conviva en armonía. No hay castigo en el padecimiento de una enfermedad. Es tan solo un examen que se debe atravesar, para pasar a una nueva etapa. Todos aquellos pensamientos, sentimientos y emociones, experimentados y vivenciados por cada ser humano, durante su existencia, en cada una de sus vidas, genera karmas, los cuales se unen entre sí, produciéndose, algo a lo cual se denomina, la suma y resta de Dios. Algo que marcará la vida, de cada ser, en su próxima existencia. Se cosechará, lo que se siembre. Lo que ayudará en este proceso será principalmente, la buena disciplina de la mente. Todo lo demás, vendrá por sí solo. Tercera parte. Confusión y caos. Es algo, muy fácil. Es fácil crear en la humanidad, confusión, y caos. Tan fácil como quitarle, un dulce, a un niño. Una de las principales estrategias que, los señores de la oscuridad poseen, y la más recurrente a través del tiempo, es la de divulgar más de una noticia falsa, sobre aquello que se desee manipular. Luego, provocar un caos de envergadura. Pero el mejor de ellos, el más utilizado, y aquel que les ha servido, extraordinariamente bien para el fin de sus propósitos, es generar un conflicto bélico. Las guerras siempre han sido manipuladas desde adentro, y desde lejos, con el fin de lograr un objetivo de control. Pero no hay mejores resultados que, cuando esto se lleva a cabo con muchos años de antelación. Y cuando se habla de muchos años, se refiere a 50, 100, o 200 años antes. Y a veces, muchos años más, cuando lo que se pretende lograr es algo que, ante la mente humana, es imposible prever. Ya que lo que dirige y gobierna a la humanidad, no es un ser particular, sino, muchos seres, pertenecientes a una vasta organización, que va mucho más allá, del simple análisis y entendimiento. De ahí que los más diestros y entendidos en estos temas, saben que el destino humano es, una suma de acontecimientos, que fueron mucho antes preparados, calculados y definidos, para que de esa forma, se llevaran a cabo. Si es bien que, el destino de cada ser humano, es una singularidad de efecto real, no así, lo que envuelve la paradoja de la existencia humana, algo que está unida a una enorme cantidad de causas, que se manipulan para un efecto específico. Se está ante la comprobación, con esto, de que el mundo en el que se vive, no es más que una prisión. La libertad de la que muchos se jactan y vanaglorian, es solo una de tantas ilusiones que adorna la volátil imaginación de aquellos que creen ser dueños por completo de sus vidas. Tanto así, como el prisionero que, en el patio de la cárcel, se le permite que haga con su tiempo, lo que se le venga en gana. O como el náufrago solitario que vive y reina en una isla solitaria, en medio del más abismante de los océanos. Esto trasciende a todo lo conocido, hasta hoy, por la humanidad. Mientras más distante se encuentre, la causa, y el origen de todo, más fácilmente pasarán desapercibidas, aquellas mismas manipulaciones. No es difícil comprender esto, pero es para muchos, una teoría más de conspiración y paranoia. Este grupo de humanos,
Los incrédulos y escépticos hacen un lamentable favor a estos señores, ya que, al venir estas ligeras afirmaciones de sus propios pares humanos, les facilita mucho más aún a los señores oscuros pasar desapercibidos en medio de la siempre conveniente duda e incredulidad. Muy pocos lograrán darse cuenta de todo lo que sucede. Y para cuando esto ocurra, siendo un grupo reducido y esparcido por el mundo, les será imposible intentar detener su avance y su bien calculado desenlace. Hay que tener muy presente que se está ante un grupo de seres que aventajan a los humanos en una importante cantidad de temas. Y el de la conspiración manipulativa es una de ellas. El otro tema es que se sirven de las debilidades humanas, a la vez que los utilizan para propósitos sórdidos que horrorizarían la idílica concepción de la vida, y la endulzada ilusión que, tan fehacientemente, tiene y posee esta especie, y su muy particular creencia en su adormecida existencia. Mas no por ello, están perdidos a su suerte. Hay quienes están, hace ya mucho, cuidándolos, vigilando e intentando que salgan de esta dura prisión. Porque los señores oscuros se sirven de los humanos para la concreción de sus metas y objetivos. De esta forma, y de ese modo, la humanidad es, y ha sido para ellos, desde su origen, un experimento, un producto, una matriz generativa, moneda de cambio, objeto de análisis, fuente de energía y alimento. Ya sea porque el ente colectivo posee una extraordinaria facilidad para abocarse, preferentemente, a su realidad inmediata, ya sea por la facilidad que tienen estos mismos para olvidar rápidamente, o bien, por prestar poca atención a los detalles, es que la humanidad es muy fácil que sea manipulada para un fin específico y del todo particular. Está también uno de los elementos más fáciles de gobernar, su gran apatía y todo lo que no sea de su interés. Ya que difícilmente se hallará a quienes vivan preocupados de su prójimo. La desvinculación y enajenación con el padecer de otros, los vuelve unos seres individualistas y separados de cualquier otra realidad. De ahí que gobernarlos sea extremadamente fácil, porque divididos, pierden su fuerza. Su única y verdadera fuerza como especie. Y si es que surgieran levantamientos y revoluciones, en pos de un llamamiento de bienestar y justicia social, será esta, rápidamente derribada, creando entre sus mismas filas, desacuerdos y rencillas, aprovechándose de aquellas particulares diferencias que harán siempre dichosos a sus amos. Puesto que, en el mundo del caos, la discordia es uno de los pilares fundamentales que sostiene este vil reino. Son todos caldo de cultivo para las maquinaciones de aquellos oscuros seres que no ven con otros ojos a los humanos, más que como un rebaño de seres básicos e inferiores. Algo parecido a cómo los propios humanos ven y tratan a su propio ganado. Preocupados como están, de que la humanidad viva lo suficiente para parasitar sus energías, mientras dan destino a cada uno de ellos, en su frío, y muy bien planificado orden, de constante, y cada vez mayor, dominación. Y cuando surgen naciones y culturas, que despiertan a la lucidez y al autoconocimiento, de su verdadera esencia, de su verdadera razón de existir, preparan para ellos, grandes desastres. Invasiones de pueblos marginales, y con un marcado atraso. Rebeliones, basadas en exigencias funestas y vacías, que no atienden a lógica consecuente alguna. Levantamiento de afuerinos, allegados, y que, como parásitos sedientos, destruyen la hegemonía, por tanto tiempo trabajada y obtenida. De lo que trata todo esto, y más, es el de evitar que florezcan las conciencias humanas. Aquellas que pueden lograr que el círculo isomacromagnético, que envuelve a la Tierra de Orantía, como malla envolvente y aprisionante, se rompa, y permita la llegada de las energías sanativas y purificadoras, que atraviesa los universos. Entonces, ellos se encargan de borrar todo vestigio de aquellas florecientes civilizaciones. Se esconden sus descubrimientos.
Todo texto escrito, toda lengua avanzada y excelsa, toda cultura elevada, es deformada, destruida, quemada, pisoteada, reabsorbida de forma superficial y somera, para de esa forma derruir desde sus mismas bases, su maravillosa existencia. Se falsea la historia, y se devela, a ratos, de forma tal que, parezca como si un mundo de hipótesis e interrogantes, hechas por pseudos estudiosos, fueran la culminación de un análisis profundo, que no acaba nunca de concluir, determinar su data, su origen y su fecha histórica. Porque todo aquello que sirva al propósito de conocer la verdad, será acallada por la ridiculez, que muchos usarán, como escudo, para evitar que la razón se imponga, por sobre las ingenuas e infantiles conclusiones, de sus lastimosos y pobres estudios históricos. Y, aun y cuando, logren hallar aquello que con tanto ahínco y pasión buscan, no se atreverán a formular la verdad de sus descubrimientos. Porque saben, que serán sometidos, en medio de la burla, y muchas veces, la destrucción de sus eminentes y brillantes carreras. No saber, ha sido desde hace mucho, la principal causa del aletargado avance de la humanidad. Se construye sobre las ruinas de aquellas mismas y perdidas civilizaciones. Se manipulan las fechas de la historia, siendo esto, para los más sagaces e inquietos observadores, la grieta por donde se pueden ver sus incongruencias. Se les da, muchas veces, otros nombres, para que los antiguos lugares, no se vistan de gloria. Razas raíz, dispersas, y absorbidas por otras subrazas, menos evolucionadas, y de diferente composición genocromática, sucumben ante los calculados designios, de aquellos que no quieren que el humano despierte, al descubrimiento de su verdadero ser. Se reescribe la historia, y se da por hecho, tan solo aquello que, estos entes oscuros, quieren que los demás sepan. Se reinventan, una y otra vez, los mismos salvadores de luz que, embestidos por un dios ficticio, vienen a salvar a la humanidad, en medio de un nacimiento y poder divino, que sobrecoge e impacta, por su extraordinaria concepción, por sus inigualables enseñanzas, y por su siempre fatal y profetizado sacrificio. Un verso que se repite, cíclicamente, donde solo cambia el protagonista, y el entorno circunstancial, en el cual se ha destinado nacer, predicar, padecer, y fenecer. Para a posterior, dejar la huella borrosa de un renacer, lleno de misterio, de dudas, y que da paso a una serie de improbabilidades. Mientras, la vorágine de la historia humana transita por un camino de tortuoso y difícil avance. En medio de sus tristes logros, que no son más que espejismos, ante las maravillas de su verdadera composición, naturaleza y esencia. Una búsqueda constante por encontrar la verdadera razón de su existencia. Intentando responder aquellas preguntas, por tanto y tanto tiempo, formuladas, y puestas ante la desesperación de sus dudas y constantes anhelos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Quién me creó? Es fácil gobernar a los humanos. Porque dentro de su marcado egoísmo, no piensan en hacer algo bueno, mejor, ni superior a lo realizado, para que sobreviva esto en el tiempo, sino, tan solo para que les entre en provecho en su vida presente, y jamás, intentar dejar un mundo mejor que el que habitan. Para ello ha sido borrada de la historia, de la conciencia, y de la mente de la humanidad, la existencia de la reencarnación. Pero la real y verdadera razón de su existencia, y no aquello a lo cual muchos llaman una ilusión, creada por una raza de enajenados seres, de otras dimensiones, que se enseñorean sobre el destino humano, sino, de la real, atávica y justa reencarnación. Puesto que, de esa forma, es mucho más fácil provocar la confusión, la destrucción y el caos, en un mundo que, ante la supuesta muerte del ser, desaparecerá éste, para siempre. Mas, obsérvese aquí la perfección de esta cruel manipulación. La peor de todas, entre muchas otras que ellos han impuesto, dentro de sus planes. El de terminar con la creencia en la reencarnación. Borrar la creencia de una vida, después de la vida.
para de esa forma, evitar que los seres, al tomar conciencia en el presente, de todo ello, luchen con ahínco y pasión, por dejar un mundo mejor para el mañana. Siendo, por añadidura, lógico y simple de apreciar, a través del perfecto sentido común, de que, serían ellos mismos, quienes heredarían de lo buenamente construido, en un pasado consciente, un mañana, mucho mejor que el que comparten, poseen, y en el cual actualmente viven. La burla será, para quienes osen hablar, sobre la reencarnación. Su aceptación y reconocimiento, así como su rechazo y negación, divide al mundo, mucho más, como lo ha podido hacer hasta hoy, la religión. Otra patética y profunda fuente que han llenado de sangre, estos señores, para que en ella beban, los ignorantes, fanáticos, débiles, y temerosos. Aquellos que, sin voz, hablan sobre las palabras santas, escritas por humanos inspirados y extasiados, en medio de una exacerbada fiebre de credo ciego. Aquellos que, sin voluntad, dicen a otros, que es lo mejor hacer, en medio de sus hipócritas conductas, licenciosas, de gran aprovechamiento, y abuso. Además, siendo los humanos de naturaleza inarmónica, tan llenos de defectos e inestabilidad, es fácil reconocer, de entre ellos, a los que más destacan, negativamente, ya que en ellos se acentúa más aún, aquella misma inarmónica naturaleza, y aquellos patéticos defectos, siendo utilizados como marionetas para sus sórdidos planes. Total, sacrificados, en medio de sus enfermizas maquinaciones, y ansias de poder, terminan siendo juzgados y sentenciados por sus propios congéneres, sin que exista, ni la menor duda o sospecha, de que puedan estar siendo ajusticiados, por las sombras de la manipulación. Verdaderos carneros degollados por la plebe, tras sucumbir a las falsas, pero tentadoras promesas, de los señores oscuros. De esta forma, es fácil detectar a quienes se hallen conscientes de aquellos planes manipulativos. Será cuestión de tiempo, hasta que sean identificados, silenciados, y eliminados del tablero de juego, donde, en aquel lilaje humano, son todos ellos, no más que, unos simples peones. Y de esa forma, también, generarán todo tipo de desórdenes. Desorganización y falta de claridad, sobre todo en los asuntos sociales, económicos y políticos. Esto provocará en la humanidad temor y un profundo sentimiento de inseguridad. Así, de ese modo, generan ellos, los señores oscuros, primero la enfermedad, para luego ofrecer la cura. Primero el caos, para luego ofrecer la solución. Primero, llenarán el espacio con su basura, para luego ofrecer a los humanos, que paguen ellos por retirarla. Mas, cuando sus intereses están, se hallan, y encuentran, en aquellos sitios aislados, por ellos escogidos, y visiblemente favorecidos, darán la orden de no inmiscuirse en los asuntos que puedan ocasionarles incomodidad y problemas. Sean estos, conflictos, rebeliones, migraciones, guerras, o cualquier asunto que repercuta negativamente a sus infranqueables intereses. Ya que, si bien generan el caos, y en proporciones espeluznantes para otros, lógicamente, jamás lo hacen, ni lo harán, para ellos mismos. Otros pelearán sus guerras. Otros se sacrificarán por sus torcidas causas. Otros darán la cara, ante las vicisitudes de un mundo, moldeado por sus oscuras manipulaciones e intereses, y por sus viles, y crueles mentes. Para los señores oscuros y controladores, manipular a la humanidad, a través de la confusión y el caos, es algo muy fácil. Quien diga lo contrario, es porque no sabe, verdaderamente, de lo que habla. La ley de los muertos. La oscuridad. La oscuridad es, toda incomprensible. Existe, sin ser capaces de contemplarla. Se contempla, sin ser capaces de comprenderla. A juicio de muchos, es la ausencia total de la luz.
una realidad cero, en lo que a luminiscencia se refiere. Pero aquellos circunspectos de baja capacidad, difícilmente se abrirán al colosal mundo de lo extraordinario. Entender sobre los procesos de la luz, en los misteriosos confines grises de las interdimensiones, es algo que requerirá, algo más que fe, e inteligencia. La luz fría que se irradia en los páramos del interespacio es algo que requiere, forzosamente, someterse a la posibilidad de que, aquel mismo sol central que brinda, su luz incandescente y potente energía, llega también al mundo de las sombras. Puesto que la luz, como plasma magnético y radiactivo, es capaz de atravesar los átomos de la materia. De ahí que es imposible pensar en una oscuridad total, a no ser que la materia sea absorbida por la antimateria. Desprendimiento y descomposición. Cual hojas, los cuerpos sutiles se desprenden, uno a uno, secuencialmente, al cesar el flujo energético que los une, bajo la energía primordial de animación. Primero que todo, se avisa a los cuerpos inferiores de que el ser dejará su forma física, y abandonará la materia sólida. Cuando la llamada muerte está en ley de que así ocurra, este aviso se da de forma gradual, secuencial y armónica. Un verdadero premio para el alma, ya que se dispone del tiempo necesario para prepararse para la partida. Habrá tiempo de despedirse. Comulgar con la vida. Hacer un balance de lo vivido. Organizar todo, antes del largo viaje. En medio de una profunda introspección y recogimiento, se dispone de la lucidez suficiente, como para visualizar las profundas huellas de esta trascendental etapa. El cordón de plata, aquel que entra por el chakra de la coronilla, se desprende. De ahí que, los más instruidos sepan que, si bien el maná del cielo, puesto sobre la bella tierra de Orantía, es el aire vivificador y dador de vida, es más cierto aún, que sin la unión energética con la fuente primordial del universo, ningún ser inanimado, por todo el maná que reciba y le rodee, es capaz de generar la vida animada que requiere y conoce. Sin alimento físico alguno, podréis prolongar vuestra existencia, más allá de lo imaginable. Sin beber agua alguna, podréis viajar más allá de esta existencia, sin perecer. Disminuyendo vuestra respiración, a la más mínima actividad, aún así, mantendréis vivas vuestras células. En un estado de animación suspendida, entraréis al verdadero estado de momificación. Algo que, no necesariamente, simboliza un estado de muerte sin deterioro, sino, de sueño perpetuo. El átomo de luz, cual sol central del propio universo interno, aquel que se alberga en el corazón etérico del ser, se desprende. Lleva consigo los 3 rayos áuricos de luz divina que nutrieron y animaron los estados del ser encarnado. Los primeros en partir son los 3 cuerpos superiores. Aquellos que, consagrados bajo la forma del todo lumínico y celestial, retornan a la fuente para ser absorbidos por las esencias de la fuente que los vertiera. Un proceso no exento de profundas evaluaciones y extensivos análisis, en pos de la búsqueda de su equilibrio afín. Verdaderos embajadores, que tendrán la misión de mediar entre el alma humana y los señores de la luz. El cuerpo astral regresará al vacío primordial. Aun y cuando su conciencia esté más allá de los límites de su evolución. Bajo la consecuencia de tener que compartir con aquellos más atrasados que él, las virtudes de las misericordias divinas. El cuerpo causal, cuyo paradigma es servir de contrapeso, en el exhaustivo proceso de juicio que, elaborado está por el tribunal kármico, tendrá por misión, presentar los descargos, explicación y fundamentación, de aquel ser humano terrenal, y alma en evolución, para que sea de esta forma, sometido a los procesos de revisión, evaluación y sentencia. Así también, es donde la cápsula del tiempo eterno congela los recuerdos, bajo la forma de la memoria imperecedera.
Una cadena sucesiva de vivencias, registradas bajo las premisas exactas que dieran causa a su razón de existir. Ninguna cosa hay que quede sin hacer, cuando el alma humana esté desprendiéndose en ley, de su envoltura. Es así como obra en santa justicia, la verdadera y real misericordia de Dios. Ninguna cosa quedará inconclusa, ni pendiente. No se juzga en base a suposiciones, ni conjeturas. No se formulan acusaciones, ni recriminaciones. Todo cae por su propio peso. Todo queda registrado, hasta en sus más pequeños detalles. No hay poder alguno que pueda suprimir, falsear, o desvirtuar, todo aquello que haya sucedido. Los por qué, los cómo, los dóndes, los quién, y demás planteamientos y preguntas, son todas expuestas y vistas, sin que haya, ni quede algo, sin revisar. El cuerpo etérico es quien presentará al ser ante los señores de la luz. Él, en conjunto con su ángel ministrador, serán quienes expongan todo aquello que concierna a las distintas e innumerables vivencias llevadas a cabo por el ser. Es el cuerpo más superior y evolucionado del cuaternario inferior, a la vez que, un verdadero guía para el alma humana, y un verdadero emir espiritual. El ser etérico, o cuerpo etérico espiritual, lidera, bajo la forma de una mente divina, los estados más puros del ser, en base al amor y la paciencia, sin caer jamás en el juicio irreflexivo. Un verdadero maestro, y aprendiz a la vez. El último en partir, aquel ser noble y tremendamente constante y abnegado, en su fiel tarea, es el cuerpo físico. Un ser excepcional y perfecto que no hará ninguna cosa más que la de mantener con vida al templo, y en las mejores condiciones posibles, para poder con ello dar albergue a los demás cuerpos, en su difícil y compleja experiencia de vida. El cuerpo físico es, como el capitán que se hunde con su barco, o bien para otros, como el último en abandonarlo. Sea como sea, por donde se le analice, es indiscutible su maravillosa condición y fuerza. Algo que admira a muchos, e intriga a los más estudiosos. El cuerpo físico es, una verdadera maravilla de la creación. De esta forma, estamos frente a los primeros estados del desprendimiento de los 7 cuerpos que constituyen la existencia del ser. 7 cuerpos, en gran parte, perfectos y puros que, inducen el avance y experimentan cada uno, a su vez, las distintas pruebas que tan magistralmente hayan sido preconcebidas para el aprendizaje, a través de la experiencia y la vivencia. De esta forma, y casi inmediatamente, se da comienzo al proceso de descomposición. Un proceso lento, largo y doloroso que será necesario frenar, detener, y evitar. Qué lamentable es, el que por desconocimiento, por ignorancia, por apego, y por causa de una malévola manipulación, muchos hayan sucumbido al temor de cremar a sus deudos. Miedos infundados, y muchas veces heredados, a través de doctrinas malsanas, que tienen, y han tenido un trasfondo manipulativo que, muchos desconocen, y tachan hoy de superchería. Y esto es que, es necesario quemar los despojos que queden del cuerpo físico tangible. Es así como se consume la totalidad de las esencias densas, y las cristalizaciones energéticas del bajo astral. Algo que es necesario realizar para evitar con ello contaminar la tierra que lo reciba. Evitar, también con esto, contaminar las esencias más puras y elevadas que, en su elevación y migración, hacia las otras dimensiones, puedan interferir en los procesos de depuración del ser. Esto es posible comprenderlo de la siguiente manera. Todas aquellas formas distorsionadas, negativas, inarmónicas, y energéticamente deformes que se acumulan en el ser, como la suciedad se acumula en toda vestidura, es preferible consumirla a través del elemento, que ha sido desde siempre, y quien tiene por misión contribuir, con la mayor capacidad para serlo, el fuego. Detenerse en frases añejas, y de cuestionable interpretación, versadas en un libro caprichoso, dictado por un pseudo-dios, cruel, veleidoso y vengativo, es sin lugar a duda, algo que debiera ser sometido al juicio y la razón, y no a una fe de credo, que tiene más de heredado fanatismo, que de lógica conceptual.
escrito como fue, por atrasados y primitivos adoradores, en medio de la más palpable y visible ignorancia, y el más profuso y sensible miedo. Pues polvo eres, y al polvo volverás, es para muchos, la barrera que separa la tradición que no se analiza, sino que se obedece, de la razón consecuente y elevada que trasciende sobre los cuestionamientos de la fe. Pero por sobre todo esto, están las complejas experiencias de vida que colman este mundo. Qué difícil puede llegar a ser, intentar cremar un cuerpo en alta mar, como estúpido es el condenar el alma de un ser, al haber perecido quemado en un incendio. Todo es susceptible al destino, y lo seguirá siendo, en el constante desenlace, de su vertiginoso avance por la vida, y de su siempre latente, y trágico fin. Pero todo esto habla de aquellos que desencarnen en ley, mas no trata, ni habla, de aquellos cuya muerte sea ocasionada por un trauma, la autoeliminación, o a causa de terceros. En estos casos, todo ocurrirá, de manera muy, pero muy distinta. Atrapados. ¿Quiénes son aquellos que vagan en las sombras? Comprendan esto. No es que, de noche, en la oscuridad, o en medio de las sombras es, que habitan aquellos seres desencarnados. Ya sea de noche, o de día, es que se encuentran entre vosotros, aquellos a los cuales llamáis fantasmas. Divertidas alegorías se han fabricado en torno a estas apariciones, como así también, escalofriantes historias y mitos. Es tiempo de conocer aquella infranqueable dimensión, que no se encuentra allá, lejos y distante, sino, aquí mismo, en medio de vosotros. Los desciframientos de sus misterios, están al alcance de la mano, pero solo para aquellos que sean dignos de poseerlos. Y el ser dignos, muchas veces, la gran cantidad de veces realmente, radica en ser lo más respetuoso de aquel, enigmático reino. Ya que el reino de los muertos, esconde tantos misterios, o tantos más aún, que el reino de los vivos. Aquel respeto habla y exige prudencia. Sigilo. Guardar distancia. No alterar el orden establecido, ni interferir con aquellos que vagan en medio de su desesperante condición. No se debe contactar a los muertos. No se debe solicitar su asistencia. No se debe tomar de su reino, cosa alguna. El pacto, entre la luz y las sombras, cada vez que ha sido roto, cada vez que ha sido pasado por alto, ha desembocado en grandes desastres. En grandes calamidades. Tanto para aquellos que han tenido a mal transgredir este antiquísimo acuerdo, como para quienes les rodeen. Sus familias. Su entorno. Y hasta a veces, su propia era. Focalización de la luz. La visión física percibe y capta las imágenes del exterior y las envía al cerebro. Básicamente es como la percepción física ocular, realiza este maravilloso trabajo. Ninguna cosa hay en particular sobre ello, en relación con todo lo que involucre los elementos de los cuales está lleno el mundo de la materia. Más, diferentes efectos son los que suceden cuando la visión ocular capta los seres desencarnados. De esto se pueden decir muchas cosas. Se mencionan aquí las de mayor relevancia, y aquellas que han sido motivo de grandes debates a través del tiempo. La luz inunda todo, provocando una luminiscencia y resplandor de entorno que define cada objeto en particular. Aquella luz penetra a través de la pupila del ojo físico, cruza el cristalino, y llega posteriormente a la retina. Esta luz se define y transforma en un patrón eléctrico, gracias a las células fotosensibles de la retina, para posteriormente ser enviadas al cerebro. Los seres desencarnados, también son afectos a los factores de luminiscencia, pero debido a que no poseen masa física tangible, su cuerpo mental denso, constituido de una energía denominada protoplasma energético, es de muy baja luminosidad y condensación eléctrica, a la vez que se difumina con los poderosos rayos ultravioletas que provienen del Sol.
A su vez, cada partícula de su energía sensible está siendo atomizada por las energías magnéticas del planeta. Dicho de manera más simple, son todos ellos una especie de vapor energético, sensibles a los efectos de la luz directa del Sol. Es por ello que suelen ser vistos con mayor frecuencia y más nítidamente, en las sombras, o en la oscuridad de la noche. Pero sépase y téngase muy presente que, ellos están, a toda hora del día, y de la noche. A mayor tiempo transcurrido, en base al calendario de los humanos, mayor es el efecto de su descomposición energética. ¿Cómo funciona esto? El molde protoplasmático, que le dio la forma al ser, una vez creado, después del proceso de dispersión de sus cuerpos, que acontece tras la denominada muerte, es sometido a diferentes estados de disolución. Algo similar a lo que le ocurre al cuerpo físico material, cuando pasa por varios estados de descomposición. Así también, el cuerpo, o figura protoplasmática energética, comienza lentamente a disolverse. De ahí que quienes han tenido ocasión de presenciar sus apariciones, pueden ver, en algunos casos, una figura claramente definida, como en otras, una figura distorsionada. Una especie de imagen borrosa que se mueve oscilante, suspendida, a poca altura sobre el suelo. Esto es uno de los 3 síntomas que más pavor genera, en aquellos que han tenido la ocasión de experimentarlo. Lo segundo es, la distorsión de sus voces. Una escalofriante secuencia de sonidos arrastrados y quejumbrosos, que a nadie deja indiferente. Lo tercero es, el que aparezcan y desaparezcan, de forma tan intempestiva. Que los rayos y luz del sol los dañen, es falso. Simples mitos, originados por el desconocimiento de los efectos que posibilitan el poder ver sus cuerpos fantasmales durante la luz del día. Pese a ello, son innumerables los seres desencarnados que, a través de un proceso de manipulación del éter, logran cohabitar y ser vistos con toda naturalidad, durante los cotidianos quehaceres del diario vivir. Y esto podría pasar completamente desapercibido, si no fuera porque a veces se les ve atravesar, como si nada, cuerpos sólidos, o simplemente desvanecerse, así como así, en mitad de cualquier parte. El que desaparezcan al intentar focalizarlos con la vista física es, debido a que el humano concentra la luz de los objetos más brillantes, perdiendo de vista, aquellos objetos con menor resplandecencia. Para poder seguir visualmente a un ser desencarnado, se debe mantener la atención en el perímetro que brinda el ángulo ocular, ya que, en él, las cargas bioelectroenergéticas, son más bajas. Será necesario observarlos a través del ángulo periférico de longitud, pero sin mirar directamente el objetivo. Si bien no podrán ser visto nítidamente, por lo menos se vislumbrará su masa energética, movimientos e intenciones. Un efecto borroso y refractivo, es verdad, pero si se girara para mirarlos directamente, estos desaparecerán, no porque se hayan ido, sino, porque el ojo no será capaz de concentrar la luz en sus casi transparentes cuerpos. Existen quienes poseen la facultad de poder ver a los seres desencarnados de manera normal y cotidiana, sin esfuerzo. Esto es debido a una capacidad, no tanto física, sino, más bien de tipo suprasensible. Un desarrollado y elevado del sentido de la vista etérica, llamada como clarividencia. Primer sentido elevado que agrupa los mal llamados sentidos paranormales. Se da con mucha frecuencia, también que, son los propios seres desencarnados quien, a voluntad, se muestran. De igual forma, pueden ellos desaparecer, si es así que lo desean. Fronteras dimensionales. ¿Qué fronteras separan el mundo de los vivos, con el mundo de los muertos? La naturaleza intrínseca de cada dimensión. Un bastión de complejas energías que se mueven por sobre la percepción del humano común. Y para ello es necesario distinguir y separar conceptos. Sin esto, será imposible apreciar todo aquello que se muestra, como un espejo de lo más oscuro de la naturaleza humana. Las fronteras no han sido puestas allí a propósito, sino más bien, se han creado de forma natural.
barreras residuales energéticas de muy extraña vibración que separa los reinos dimensionales y los define categóricamente, siendo todas ellas un verdadero filtro que evita que ingresen aquellos seres de cuestionable y muy baja conciencia evolutiva. Una verdadera barrera infranqueable. De ahí que el esplendoroso reino de los cielos esté colosalmente protegido de todas aquellas energías inarmónicas, disonantes y de baja evolución. Plano y dimensión. Los planos son relativos a la materia. Las dimensiones son relativas a los estados de la conciencia. No es necesario vincular estados entre planos con distintos prismas. En lo que respecta al mundo espiritual, quedan fuera los desórdenes conceptuales humanos que siempre han intentado apoderarse del código del ordenamiento universal, y versado sus conclusiones en medio de escasas contemplaciones, conocimientos y estudio. Dadas las condiciones tan básicas y atrasadas de la especie humana, y su tan egoísta y soberbio proceder, ellos jamás han considerado el aceptar la posibilidad de que existan infinitas formas, energías, mundos y realidades. Su esquema siempre se ha basado en la comprobación. De ahí que siempre estarán sujetos a tener que reformular sus descubrimientos, y a tener que reetiquetar sus postulados. El segundo plano de la existencia es la materia. El primer plano de la existencia es el vacío. En cada dimensión, el estado de conciencia permite distinguir distintas fases de composición energética. Solo el desarrollo energético es capaz de generar para sí distintos campos de existencia, a los cuales se les denomina dimensiones. De ahí que para tener acceso a otras dimensiones es necesario poseer un estado propio de conciencia, a la vez que un contacto estrecho y directo con la conciencia base madre de creación, a la cual se le denomina conciencia universal. Así como la energía divina entra al ser, por el chakra de la coronilla, a través del cordón de plata, unido al maná energético, que mantiene animado al ser, así, de igual modo, la conciencia propia, aquella que se genera dentro de cada individuo, no es capaz de trascender más allá de su propia existencia y dimensión, si ésta no se une a la conciencia base madre. Existen, además, espacios interdimensionales. Una especie de tierra de nadie, donde las energías se entremezclan, generando todo tipo de desórdenes vibracionales. Algo similar a lo que ocurre cuando dos o más corrientes de agua chocan entre sí. Los espacios interdimensionales son las verdaderas fronteras de cada dimensión. Es en estos espacios donde se han quedado atrapados una importante cantidad de seres desencarnados, de gran inarmonía, los cuales han dado pie a innumerables historias de fantasmas, que infunden a los llamados vivos mucho terror. Es en estas interdimensiones donde los seres quedan atrapados, víctimas de sus propios miedos y apegos. Aquellos miedos y apegos que los acompañaron en su otra vida, y que ahora los atormentan en el abismo de su propio abandono. Son todas ellas, almas errantes, sumidas en la desesperación. Grandes apegos, tales como el apego material, el apego emocional, el apego mental, el apego religioso, o de credo, son los cuales sujetan firmemente a los seres, a la corteza terrestre, y les imposibilita trascender más allá de aquel estado. Una interminable lista de miedos se suma a esta calamitosa forma de existencia. Inamovibles pensamientos que jamás se dieron la posibilidad de conocer lo que estaba más allá de su ignorante fanatismo. Seres, por decirlo menos, dignos de compasión y lástima. El cielo no somete, ni menos, impone. Es por ello por lo que deja a estos seres, libres, dentro de aquella prisión. Esperando que, en medio de su sufrimiento, logren hallar las respuestas a sus más inquietantes dudas. Mas, cada cierto tiempo, llamado como del gran arrepentimiento, envía a sus ángeles en servicio, para intentar rescatar a aquellos que soliciten ayuda. Dura y complicada labor es aquella. Dura, porque deben lidiar con multitudes de seres, de muy baja vibración.
complicada, porque no es fácil rescatar de las garras de las legiones siniestras a aquellos que han decidido abandonar la oscuridad y volver al camino de la luz. El apego es la primera causa del autoarraigo, que hace que los seres queden dentro del intercielo, o más correctamente llamado como limbo. La segunda causa es por sus miedos. La ignorancia se sitúa en el tercer lugar. El limbo es un espacio interdimensional que se encuentra entre la segunda y tercera dimensión. Físicamente está situado a muy pocos kilómetros de distancia, sobre la superficie física, y el cual rodea por completo la Tierra de Orantía. Es aquel espacio al cual se le denomina umbral. Las almas no son capaces de atravesar más allá de las fronteras del umbral, debido a su baja vibración energética, la cual es producida o generada por sus nefastas formas de pensar, sentir y actuar. Los dos reinos. Habló así el ángel a los testigos del final de los tiempos. Aquel que fue presagiado por los profetas. Aquel que fue escrito en los libros sagrados, y en todo libro santo. Aquel tiempo que ya había comenzado a mostrar su rostro, bajo su reseca máscara de barro. Porque, en el umbral solitario y tenebroso, estaban por doquier, las almas sufrientes, en un lento compás de espera. En un lento final que, para sus mentes eternas, no llegaba. Habló así, sobre aquellos desencarnados que pueblan el triste reino de las sombras. El ángel. ¿De qué os sorprendéis, ingenuos durmientes? ¿De qué os maravilláis, pequeños aprendices? Sabed que todo cuanto conocéis, se es mostrado, de igual manera, allá. En las sombras grises, del frío mundo del abandono. De sosiego, no están hechas las almas de los sufrientes, sino, de las más convulsionadas desarmonías. Mas todas ellas, aquellas que vagan, entre los azules matices de las interdimensiones, víctimas son de sus más aberrantes inconsciencias. Allí tenéis, al ignorante. Aquel que no quiso escuchar hablar de aquello que abriera su estrecha mente, hacia las excelsas verdades misericordiosas. Allí tenéis, al amante extraviado. Aquel que extraviado estuvo en su desbordante pasión. Víctima ilusa de un amor descontrolado, arrebatado y enfermizo. Allí tenéis, al avaro. Cruel, no con sus semejantes, sino, con él mismo. Autopostergado, bajo la figura del previsor egoísta. Un hijo bastardo, de la carencia y del engaño. Allí tenéis, a la madre celosa. A la madre desnaturalizada. Celosa, de aquel ser, pequeño e inocente. Que, para bien, o para mal, no quiso para sí, que se le arrebatara, aquello que ilusoriamente, creía que poseía. Madre desnaturalizada que, no sintió en su corazón, los latidos de aquella preciosa vida. Allí tenéis, a miles más como vosotros. Humillados ante sus viles humillaciones. Postrados y sufrientes, por no haber dado un sentido bueno y verdadero a sus vidas. Por haber hecho caso omiso a las advertencias que provenían del mismo cielo. Por no haber escuchado la voz de su propio espíritu. Aquel que moraba en sus corazones. Aquel espíritu que fuera puesto allí por el mismísimo Dios, y Padre eterno. Allí tenéis, a una casta de seres fatuos. Una legión de seres soberbios. Una legión de seres que desafiaron las leyes, y los dictámenes sagrados. Porque son todos, víctimas de sus atropellos. Víctimas de sus lujuriosas mentes, víctimas, de sus sostenidas iniquidades. Miradlos. Allí los tenéis. ¿De qué os sorprendéis, humanos extraviados? ¿De qué os maravilláis, complejas existencias? Sabed que todo cuanto existe, en vuestra dimensión viva, de igual forma existe, allá. En aquel reino sufriente, donde habitan las almas perdidas. Porque, os repito nuevamente, de sosiego, no están hechas las almas de los sufrientes, sino, de las más convulsionadas desarmonías. Todas están atrapadas en el dolor más inimaginable que existe.
Porque, si bien, el dolor físico puede llegar a alcanzar los umbrales más insoportables, también es cierto que todo esto cesa con la mal llamada muerte. Mas el dolor del alma, no cesa con la partida. Este se queda allí, incubado con los recuerdos que, bajo la forma de la emoción dolida, consume lentamente al ser, en una profusa y sostenida agonía. Todo esto parte junto con el alma. No cesa. No se desprende. No muere. Se queda allí. Entendedlo. Se queda allí. Proyección heteroplasmática. Qué difícil es para los seres humanos desprenderse totalmente de aquellos intereses y vínculos que, tan arraigadamente tuvieran en el mundo terrenal. En aquel mundo definido, y que claramente muestra que, ninguna cosa que en él existe, puede ser llevada consigo. Aun sabiendo todo aquello, persiste en ellos, un marcado apego con aquellas cosas que quedan allí, sin que puedan hacer cosa alguna para impedirlo. Cuando el alma parte, ninguna cosa material parte consigo. Mas, poned mucha atención a esto. Todos se encuentran con la insólita sorpresa de que, al desencarnar, pueden ver, sentir y usufructuar de todo aquello que dejaron. Pero ¿cómo es posible esto? De todos los ejemplos que existen, probablemente, este es el mejor. Imaginad un proyector de imágenes, emitiendo sobre un telón, cuerpos, figuras e imágenes de una ciudad. Sus calles. Sus edificaciones. Árboles, jardines, y un cuanto hay. Si lo pensamos objetivamente, y con cierto grado de necesaria imaginación, lo que se ve en el telón, es real. Real porque se puede ver. Se puede reconocer. Se sabe de qué es lo que trata. Esas imágenes, puestas allí por aquel proyector, estarían siendo una realidad, aparente, es verdad, pero una realidad, al fin y al cabo. De igual forma, ocurren dos situaciones en forma simultánea. Una es que, la realidad, y todo cuanto en ella existe, no ha desaparecido, al desencarnar el ser, y dejar de estar presente en aquella realidad material y tangible. La otra es que, al igual que el proyector, la mente etérica puede, y de hecho lo lleva a cabo perfecta y automáticamente, seguir proyectando imágenes del mundo que conoce. Es completamente lógico. Un ser humano puede, sin necesidad de tener sus ojos abiertos, imaginar y ver, con lujo de detalles, cualquier lugar que ponga en su mente. La vista física es subjetiva. Sirve más como una comprobación, que como una fuente de realidad visual. Si no fuera de esa forma, ninguna persona invidente podría incorporarse a una vida, relativamente normal. Y está más que claro de que, eso sí se puede llevar a cabo. Con ciertas limitantes, es cierto, pero puede cubrir un gran espectro, en su desplazamiento e interacción con el mundo tangible. Aquel que no puede ver con sus ojos, pero que sí ve con la mente. De esta forma es como la mente etérica presenta al desencarnado una acabada proyección heteroplasmática de una realidad que se proyecta en su mente. También se puede decir como, una extensión de la luz y las sombras que, se proyecta desde el mundo material. La sombra de un edificio sobre el suelo, o el reflejo de un árbol en el agua, dejan muy en claro que la materia crea sus propios reflejos. Aquellas proyecciones traspasan al plano inmaterial y crean una realidad aparente. Las personas se preguntan, ¿qué hay en el más allá? ¿Cómo es el mundo de los muertos? Reinos semejantes. El mundo de los llamados muertos, obviamente no es como el de los llamados vivos, pero su similitud es para confundirse. Aquella confusión puede originarse, primeramente, porque en ambos mundos, existen representaciones fieles, y fidedignas de la realidad. Pero es necesario distinguir y separar todo esto. Una es una representación tangible, y la otra intangible. Una es una realidad concreta, y la otra es una realidad aparente.
Una existe bajo un prisma de certeza confirmada, y la otra existe bajo un prisma de experimentación sensible. Si bien, en ambos mundos, existen, convergen y fluyen, distintos tipos de energías, tanto del planeta mismo, como del universo convergente que los envuelve, no todas aquellas energías son percibidas por todos los seres, ni de igual forma. Tanto los encarnados, como los desencarnados, son sensibles a distintos estados de percepción e interacción con aquellas mismas energías. Esto hace que, bajo una premisa de condición animada, unos posean cierta ventaja sobre los otros. Un ser encarnado, por ejemplo, puede disponer para sí de una cantidad enorme de experiencias sugestivas y placenteras, a través de sus sentidos físicos, como de manera opuesta, un ser desencarnado puede realizar prodigios impresionantemente admirables, al no poseer un cuerpo físico que lo limite. Dependiendo de por dónde se le mire o analice, siempre ha existido una especie de admiración y envidia a la vez por aquello que existe en el mundo opuesto. Es necesario mencionar que, si bien se habla de mundos, debiera referirse a ellos como reinos, ya que en ellos existen jerarquías que los rigen y gobiernan. Algo muy necesario y fundamental, ya que, de otra forma, se provocaría una hecatombe y destrucción inimaginable. Increíblemente, ni el mismísimo infierno está desprovisto de una estructura y organización.